¿No? Encima porque si me descompuse mi teléfono. Si me tuve que comprar otro, porque también quiero no Eso sí, sí, no, eso sí es vital, o sea, no habría sí, forma. un día sin teléfono y luego me sentía incomunicado, me sentía... Sí, claro. Sí, no, ya no podemos. Creo que nadie hoy por hoy puede vivir sin teléfono. Ese es como el detalle. Bueno, a ver, vamos por partes. Hola, Jessy, buenos días. ¿Me escuchas? Espero yo. Hola, profesora, buenos días. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos por partes. Denme unos 5 segundos para contestar un mensaje. Hice una introducción. Ok, Si quiero ver. claro. ¿Ahorita está cargado? No. Lo tengo en mi computadora. Ok. Pues ahorita me lo lees o Ajá. me lo cuentas. Ok. Va. A ver, vamos por partes. ¿Ok? ¿Quieres compartir la cuestión de la introducción? Ajá, porque el detalle es que yo lo hice a mi forma de entender y a lo que hemos visto. Pero se lo di a unas compañeras de pedagogía de aquí, a que lo leyeran para checar. Pues, según yo, nada más faltas de ortografía y cositas así, ¿no? Pero me dijeron que no sonaba como introducción, sino ya era como que muy centrado en el tema. Ok. Entonces, no sé si esté bien o no. Y creo que sí me voy a aventar un taller para hacerlo distintivo ya, para no hacer nada más la plática. De hecho, ya está también, estuve checando cómo tratar de hacerlo dinámico. Ok. Y tener como unas actividades que van a ser, como bueno, mi idea es, si son más de 10, 12 personas, que me imagino que sí, hacer grupos de unos 2, 3 grupos según los que sean, para ponerlos como tipo competir sobre la información que ellos sepan Ok. y yo la información que yo dé, y irlos así como, por ejemplo, la primera va a ser como, o la primera dinámica es como de qué se imaginan de esto y esto, ¿no? Y quien más acerte, pues va a ir como que ganando, y así como para hacerlo de esta manera dinámica, vamos a empezar a explicar, y quien mejor el equipo que mejor me explique lo que yo dije, ¿no? En sus palabras, pues obviamente va a tener puntos, pasos así, como para irlo haciendo de esa manera dinámico. Ok. Y es como la forma en que yo lo vería o lo tengo planteado. También me daba como consejos, así como de, pues, yo de una pepita y aviéntala, y a quien se la aviente se tiene que contestar lo que pueda y lo que sea. Sí. Pues son como dinámicas que igual son como más fáciles, pero pues, es la primera vez que voy a decir esto, entonces vamos a ver qué tal nos funciona igual. Y la prueba puede ser entre la prepa. Si no me funciona así, podemos cambiar ciertas dinámicas, pero ya no sea contenido, sino nada más en la dinámica, cuando vaya a la universidad o algo. Entonces podría ser algo así, no sé. Sí, no tendrás ningún problema, digo, no. En el caso de actividades, ambas son como para, inclusive esas actividades son hasta para adultos. O sea, ¿por qué? Porque no te comprometen, o sea, no te comprometen porque es muy complicado cuando tú ves, a ver, ¿tú qué piensas de tal chin, no? O sea, como que luego no quieren participar. Entonces, las dinámicas lo hacen como que mucho más divertido y no los hace sentir tan comprometidos. Entonces, sí tiene que ver. Ok, vamos por partes. Sí, claro. Ok, ahorita nosotros platicamos la clase pasada con respecto al contenido hasta dónde vamos del anteproyecto, que básicamente el anteproyecto pues, es la columna vertebral del proyecto. Si el anteproyecto está bien, su proyecto va a estar bien, si no, de otra manera.
En el caso del anteproyecto, creo yo, por lo menos a lo que me han venido comentando tú, Jessy, Dana, Carla, por ejemplo, que son los que hemos platicado, no tenemos ningún problema con el resumen. Creo yo que no tenemos problema con el resumen. Ese, de hecho, lo pueden componer después cuando ya tengan el marco teórico, no hay problema. En el caso del título, me atrevo a decir que todos ya lo delimitaron y ya lo tienen al 100%. ¿Sí estamos? Según yo sí. Ok, ¿cómo quedó el tuyo? Violación a la intimidad sexual, la nueva forma de violencia digital. Perfecto, el tuyo ya quedó. En el caso del tuyo, Jessy, ahorita te comento las observaciones, entonces vamos por partes. Dices que en introducción como que sientes que no, a ver, Yo, si no está. Pensé que sí, pero le digo que mis comentarios que me dijeron es como que a lo mejor eso ya tendría que ser parte de ya toda la explicación y no de una introducción en el sentido del documento que voy a hacer o de la investigación. Ok. Recordemos que el planteamiento del problema tiene dos vertientes importantes. La primera es que tú te plantees tu pregunta de investigación, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, que te plantees algunas hipótesis del por qué. Acuérdense que las hipótesis son el por qué. Ese sería como el punto de partida. Ahora, otra de las cosas que platicábamos cuando hablamos de nuestro resumen, o más no de nuestro resumen, más bien de nuestra introducción, decíamos que tú describes de lo general a lo particular. Pues esa era otra de las cosas. ¿La generalidad de qué? Pues de tu problemática, ¿no? O sea, ya está después de ir de asuntos ya muy particulares o asuntos muy precisos. ¿Qué disciplina lo va a abordar? Porque recordemos que varios de los temas son multidisciplinarios. Entonces, supone que ustedes se van a enfocar a la parte del derecho. Entonces, tienen que comentar qué área del conocimiento es la que están abordando, ¿no? O sea, el derecho, desde su compendio, de cuestiones legales, no sé cómo lo quieran poner. Otra muy importante que le hacía la observación, creo que fue a Dana la clase pasada, era que decíamos que teníamos que contener aquellos sujetos que van a ser los principales dentro del objeto de estudio. En tu caso, ¿quiénes serían? Pues los adolescentes, ¿no? Bueno, tanto. Aquí en esto como jóvenes. Ok, prepa, universidad. Bueno, sí, okay. Sí, perfecto. Y bueno, también resaltando la importancia de tu tema, o sea, si es como una valorización que tú le vas a dar al tema, porque recordemos que una introducción como en cualquier libro y como en cualquier obra, si nosotros vemos una introducción que nos llame la atención, nos vamos a leer la obra. Si nosotros vemos una introducción que nos da flojera, que ni la entendemos, que no sabemos de qué va a tratar, definitivamente ni la vamos a tocar, ¿no? Entonces ese es el punto. Entonces, si gustas leerla, porque digo, yo la compartiría acá, pero como no la tengo cargada, pues digo, sí necesitamos que la leas, por favor. Ok, bueno, mi introducción, según yo ya tengo las dos cosas, introducción y planteamiento del problema. Pero, bueno, la introducción yo la empecé con preguntas. ¿Qué es violencia digital? ¿Qué es la ley Olimpia? ¿Y qué es el sexting? Y puse, en la actualidad la mayor parte de los jóvenes no podría dar respuesta a... Bien. Perdón a los que se quedaron sin oídos por el golpe. Bueno, tal cual lo voy a leer tal cual lo puse, ¿no? ¿Qué es violencia digital? ¿Qué es la ley Olimpia? ¿Qué es el sexting? En la actualidad, la mayor parte de los jóvenes no podrían dar respuesta a estas preguntas, ya que su aparición en la sociedad es relativamente nueva. En los últimos años, la violencia digital ha crecido de manera alarmante, siendo la población joven la principal víctima la principal víctima tanto de manera consciente como de manera inconsciente. La población, además de tener una comprensión muy básica sobre dicha problemática, tiene muy poco interés. Esto da pie a que día con día sube exponencialmente el número de víctimas. Por tal motivo, es de suma importancia esta investigación, dice paréntesis investigación, porque no sabía si poner investigación o taller. Bueno, esta investigación, no solo para comprender, sino también para poder apoyar a cualquier persona que en su momento lo requiera, ya sea porque fue víctima o incluso prevenir a que sean victimarios. La violencia digital no solo se trata de percibir un lucro por contenido íntimo sexual, sin consentimiento. Por tal motivo, a lo largo de esta investigación, analizaremos la terminología y demás conceptos básicos para así poder dominarlos y entenderlos. Esto con el fin de concientizar a los jóvenes y brindarles herramientas
para hacer el sexting menos inseguro. La violencia digital no es cuestión de género, aunque en la práctica las mujeres son las víctimas más frecuentes, no quiere decir que los hombres no sufran de violencia digital. Este problema podría disminuir o incluso erradicarse con la información y concientización de los jóvenes. Esa sería como mi introducción. Como tan profunda para todos los demás del tema. Mencionaste el caso de cómo entras en campo de estudio en el tema. Pues es que solo lo dije de que, o bueno, que que lo vamos a ver desde que no solo es un lucro, no solo es el percibir un lucro por el contenido de íntimo sexual, pero como tal no puse algo así que vamos a ver por parte del derecho, qué sanciones hay o cómo se maneja, cómo se denuncia, cuáles son los pasos y todo eso. Todo eso no lo puse tal cual acá. Lo que puse en el planteamiento del problema, si no me equivoco, es que pues nada más hablé en el planteamiento del problema que son prácticas que son penadas, o sea, que ya tienen pues sí, una repercusión. Entonces, no, tal cual así no hablé que lo íbamos a enfocar al derecho, pero según yo como que lo di a, lo di a entender, pero no sé, tengo, ajá, sí, creo que no, tal cual no lo puse así. Ok. A ver, vamos por partes. Digo, ya escucharon ustedes, Dana, Jessy, la introducción de Edgar. Acá, digo, vamos a comentar algo, bueno, para no estarme llevando el micrófono. Ok. Su introducción no está mal, tu introducción no está mal, no está tan profunda. ¿Cómo lo podías anexar? Yo sé que tu taller, tú dices, bueno, a ver, son chicos de prepa, perdón, y de universidad. Lo que generalmente se piensa cuando se tocan temas de derecho es de que aburrido, que flojera, ¿no? Entonces dices, por eso como que no lo quiero enfocar. Pero sin en cambio nosotros no podemos dejar, ¿no? De mencionar o de darle como la importancia a nuestra rama de estudio, porque eso somos, eso nos dedicamos. Sugerencia, ¿tú cómo lo puedes meter? Es sí darles a conocer como tal en la intro. Tú lo mencionaste, ¿no? Bueno, saber qué es la ley Olimpia y demás, o no sé qué. Enfócale en la ley Olimpia, decir, pues como mecanismos protectores para que las víctimas sepan que la ley los protege si llega a suceder cualquier, no sé, cosas así. Porque justamente en mi planteamiento del problema tengo un párrafo que dice, este tipo de violencia está mayormente presente en jóvenes, por lo cual es indispensable el concientizar para poder ejercitar una vida libre de violencia, ya que este tipo de prácticas son penadas por el daño tanto psicológico como emocional que se ocasiona en las víctimas. Entonces, siento que ahí ya en tu planteamiento, pero en tu introducción no. Nada más como conéctalo, digamos, o sea, conéctalo en tu introducción, conecta esa parte, porque hasta donde yo he tratado de entender, vamos por dos vías, ¿no? O sea, va por la vía de que si tú eres víctima debes de saber, porque mucha gente no le da trascendencia a eso, porque no sabe que hay algo que lo proteja, porque si nos quedamos con la idea, sobre todo cuando son adolescentes o cuando son jóvenes, de que pues fue cosa mía, o sea, yo lo hice, yo mandé la imagen, yo mandé el video, entonces no, qué pena, qué va a pasar, ¿no? O sea, yo tuve la culpa exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues vas por la vía de informar que no es así, por un lado, y por el otro lado, técnicamente vas por la situación de hacerles conocer las consecuencias, de que si tú llegas a hacerlo así, conectas una ley Olimpia con un código penal, no les vas a meter todo el código penal, obviamente nada más esa parte. ¿En qué momento tú lo conectas y dices, a ver, si alguien llega a hacer este tipo de conductas, se puede ir tantos años a la cárcel o le tocaría pagar, no sé, tantos salarios mínimos que se traducen en tanto, ¿no? Porque esas son las dos vías por las que tú vas. Porque generalmente en el campo de adolescentes y de jóvenes está mucho la parte de las dos. Digo, no te lo van a decir por obviedad de razón, pero por supuesto que estadísticamente tú tienes ahí víctimas y victimarios. Personas que les ha pasado, pero también personas que han difundido, porque es muy normal, es muy común. Sí, claro. Y ¿no? es que ese es uno de los temas que, hablando de victimario,
que quería tocar, el hecho de no, o sea, todos piensan, o creo que la mayoría piensan que el hecho de venderlo es la causa final. Claro, lo que Pero castiga. no, ¿por qué? Porque el hecho de almacenar, Difundir, el hecho de transmitir. y todas esas cuestiones son las que no se dan cuenta ellos, no lo tienen muy consciente de que también por hacer esas acciones también son penadas. Por eso es que decía que en mi introducción lo dije, o sea, de manera consciente o inconsciente, porque muchos dicen, bueno, o sea, mi Sí, pareja me está mandando fotos chicas, pero el hecho de almacenar este contenido es... claro. Claro, entonces al final tenemos ahí como que esa vertiente, entonces trata de enfocarlo, trata de conectarla, porque al final de cuentas la vas a tener que tratar en tus talleres de una manera muy sutil, porque pues no vas a llegarlos a acusar, ¿no? De, ay, andan pasándose ahí cosas, pues no. No, pero se han pasado. Claro, ¿no? Porque evidentemente pues, no va a pasar, o inclusive con las víctimas pasa lo mismo, ¿no? De ver, ay, no, ¿cómo crees a nadie? Pero mucha gente no lo dice, no lo denuncia inclusive. Entonces, en esa parte, conéctalo. Y yo te decía mucho, en tu actividad de taller, conecta mucho esa parte. La puedes conectar hay una aplicación que se llama Kahoot, por ejemplo. Esa te ayuda a que tú generes a través de un programa electrónico preguntas, las proyectas. Acá tenemos esa facilidad, tú casi lo vas a poder hacer, porque si vas a dar tu taller, no sé, ejemplo, en esta aula, porque acá generalmente se llevan las juntas. Entonces sí te da el espacio y ahí perfectamente tú proyectas dependiendo de la actividad, generalmente son como preguntas-respuestas, ¿no? Entonces tú le puedes poner, no sé, ejemplo de transmitir contenido, ¿no? Y ahí le ponen las 4 opciones. Y ellos, desde la parte de su teléfono, pueden acceder a esa situación. Es un link, ellos linkean y en automático los manda a contestar. Y a ti te van rankeando. O sea, quién contesta primero. Sí. Entonces puede ser bueno, porque todo el mundo, sobre todo a los chamaquitos, les encanta jugar con digo, más prepos, ¿no? Más de la prepa. Kahoot, con K, A-H-O-O-T. Y no es tan difícil de manejar la aplicación, te puede servir. Entonces, así puedes también rankear, o sea, así como que los vas metiendo. A todos nos gusta competir en general, entonces les gusta esa parte que lo vean más dinámica. Y a ellos ya les va a comprender, porque si tú nada más les dices el fundamento legal que nos dice que la ley Olimpia consiste en, pues definitivamente no se les va a quedar nada. Pero si ya ven un ejemplo de qué es transmitir, de qué es un ejemplo, decías tú hace rato, no almacenar, ¿no? O sea, almacenar se me hace muy común y no lo haces con una mala situación, pero también puedes caer en una conducta, Sí, claro. ¿no? Porque esa información, aparte de todo, muchas de las ocasiones no está protegida. Entonces, imagínate que al rato te tomen tu celular, te lo roben, o se descomponga, o cualquier cosa que llegue a pasar. ¿Y qué pasa con este contenido? Digo, no porque su compañero lo tenga, ¿eh? No, quién sabe. Pero, sí llega a pasar muchas ocasiones. De hecho, cuando se lo roban, lo primero que hacen es desbloquearlos. Sí, de hecho, Se jalan el algo contenido. con lo que yo me topé en algún momento de mi vida es que mi teléfono se descompuso, lo mandé a reparar y me apareció el inicio de sesión en mi computadora de ese teléfono. Entonces, en ese momento, cuando lo repararon, sí ingresaron. Claro, ingresan todo. Y por eso lo hacen, porque muchas de las ocasiones pues te jalan información bancaria o te jalan así como sea, pero inclusive hasta el contenido que para nosotros podríamos decir, ay, ¿a quién le importa? Pues a muchas personas sí. Entonces, y eso se vuelve más trascendente cuando se trata de menores de edad, porque imagínense, ahí sí ya hablamos hasta de pornografía, entonces hay que tener mucho cuidado. Y esa es la conciencia que tú plantarías ahí. Entonces yo digo que nada más le metas esa parte, o sea, le aterrices en la parte de lo legal, uniéndolo de esa manera y párale de contar. Vemos los sujetos, sí me comentaste, sí nos comentó los sujetos primarios porque sí nos dijo, ¿no? Esto que suele pasar más en jóvenes y, ¿no? Entonces sí lo mencionó. Preguntas las puso desde el principio, cuáles son las preguntas que pretende responder la investigación y que él va a plantear en su taller y que los demás van a poder responder cuando ya tengan el conocimiento del taller. Cuando el taller finalice, ya van a poder aterrizar toda esa idea, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque en los talleres, inclusive en las conferencias también, se trabaja mucho con los 3 momentos, es como una clase, ¿no? O sea, partimos desde ideas, desde lluvia de ideas, ¿no? A ver qué sabes. Pues digo, la realidad es que muchos venimos en cero. El segundo momento es cómo evoluciona, cómo adquirimos el conocimiento. Y el tercero, pues es como la evaluación, ¿no? La retroalimentación inclusive.
En taller también te lo recomiendo. Bueno, eso ya lo veremos en la parte práctica, pero métele la parte, ¿cómo te puedo decir? Reflexiva al final. Cuando tú hagas tu taller, que al final tú puedas generar una actividad o generar una pregunta o algo que tú hagas que ellos concienticen lo que ya vieron. ¿Sí? O sea, reflexionen sobre lo que ya les dijiste, sobre lo que ya trabajaron en las actividades, etc. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas esa es la utilidad que ellos van a absorber de tu taller, ¿no? O sea, porque muchas de las ocasiones dices, vas como porque no te queda de otra, ¿no? O porque te dijeron o cualquier cosa. Estos temas lo interesante que tienen es que precisamente a muchas personas les llaman la atención. Entonces, esa es la ventaja que se tiene, pero eso no quiere decir que de los que vengan, todos van a poner atención. Esa es la dinámica del taller, que en el taller tarde o temprano los tienes que jalar a participar. Y por ende, algo poco más o menos, pero sí se les va a pegar. Tu recomendación en la introducción, nada más quédate con esa parte, nada más vincúlalo con eso y en automático ya no tienes ningún problema. En las introducciones, en muchos de los casos se trabaja con la parte del marco teórico. Eso lo vamos a continuar viendo ahorita. ¿Por qué con el marco teórico? Porque cuando hagamos el marco teórico vamos a hacer un índice. Y en muchas de las ocasiones la introducción contiene el índice, ¿no? O sea, en el capítulo número 1 vamos a responder tal pregunta, ¿no? En el capítulo número 2, cosas así. Nosotros no lo vamos a hacer tan largo, primera, porque pues no se tendría el tiempo para poderlo hacer, y segunda, porque lo más importante va a ser la práctica que ustedes lleven. Entonces, va a ser su decisión, vamos a continuar con el marco teórico y va a ser su decisión qué tan largo quieran hacerlo. Entonces, igual, cuando tú tengas tu marco teórico, igual le agregues un capítulo que acá no contemplaste. Entonces, dices, ay, pues no sé, en el 10, se me ocurre, bueno, en el 5, sí, 10, fue muy para allá. En el 5, en ese capítulo yo puse formas de prevención. Un ejemplo, ¿vale? Entonces, ching, pues eso no lo puse en mi introducción, pues te regresas y lo anexas, ¿no? Porque recordemos que ahorita es anteproyecto, o sea, ahorita lo que ustedes entreguen se hacen las observaciones y los cambios, pero eso no quiere decir que así va a quedar su proyecto, no, porque conforme vamos a ir evolucionando, va a haber cosas que van a estar cambiando de manera regular, ¿sale? ¿Cuál es la recomendación también? Súbanlo como lo tienen. Aunque diga, che, no, entonces ya me equivoqué, no importa, súbanlo así. Porque obviamente si es una, el rasgo evaluar y segunda, pues ya más adelante cuando se componga, pues ya queda otro archivo distinto, ¿no? Entonces sí les recomiendo que lo carguen cuanto puedan. Ahora déjenme ver cuál es el que el de Jessie, espérenme. Ahora sí me pasa para allá. A ver. Jessie, tú me mandaste el tuyo, con la parte de, no sé si me permitas, si me das tu autorización de proyectarlo. ¿Qué profesora? Claro. No, yo no lo respeto mucho, por eso les digo. Ok, ahí está. Bueno, en el caso de Jessie pone, ya tuve la oportunidad, Jessie, de leerlo, la verdad, soy muy honesta, lo leí ayer y por eso ya no te escribí, porque si te escribí a las 10 de la noche, pues ya no iba a ser oportuno. Pero recordemos que su compañera estaba entre dos temas. Ya cuando vi obviamente tu tema, Jessie, pues ya me quedó clarísimo que te quedaste en lugar de alineación parental con la parte de violencia vicaria. En el caso del resumen, digo, nada, les voy a contar a grandes rasgos, porque si no, no vamos a tener que leer las 6 hojas. Está completo, Jessie, la verdad es que sí está completo. Y lo primero que hace su compañera en el resumen, pues es precisamente definirnos qué es la violencia vicaria. Es obvio, ¿no? Si hay violencia vicaria, ¿qué es eso? Bueno, nosotros no tendríamos por qué pasar por eso, pero la mayoría de personas sí. Nos explica, obviamente nos da la definición y nos da la explicación inclusive de por qué se toma como que es un tipo, como que es una forma de violencia. Nos menciona, ya que ella nos maneja la parte legal, o sea, aquí ya viene la parte del enfoque, ¿no? Nos habla en qué momento se hace la aprobación, nos habla claramente de cómo se modificó la legislación, inclusive nos menciona, y que eso es muy cierto y muy importante, la violencia vicaria ya hoy por hoy es un agravante de violencia familiar. Y esto pues, quiere decir que puede llegar a hacer las penalidades más grandes, inclusive nos explica cuáles son las penalidades. Y bueno, ya al final ella nos dice, bueno, pasa esto, la cuestión legal está así, la problemática está acá, y por ende, o por este motivo, bueno, el proyecto se va a dar en cuanto
o se desarrolla para dar conocimiento e información de la violencia vicaria, así como comentar lo relativo al tipo penal, a las sanciones, etcétera, ¿no? Y por ende, pues, qué tipo de sanción le corresponde, ya que es un tipo de violencia de género, ¿sí? Bueno, pues, en resumen, ya sí no tenemos ningún problema. En el caso de la introducción, vamos a hacer como pues no la comparación, pero siguiendo como que los elementos, ¿no? Que tantos elementos están presentes y que tanto no. Ella, a diferencia de Edgar, por ejemplo, no inicia con las preguntas tal cual, ¿no? Porque tú sí planteaste las preguntas de momento. En el caso de ella, no. En el caso de ella nos lo pone como una pregunta implícita o como una supuesta afirmación implícita. ¿Por qué? Porque nos menciona, admitir que existe la violencia por parte del progenitor hacia la madre, utilizando al menor, llegando a causarle inclusive la muerte, para dañar a la mujer, creando en ella desesperación y dolor, cuando se conozca y visibilice el daño causado hacia el hijo. ¿Qué quiere decir? Que acá lo que cuesta trabajo para empezar, pues es el admitir que esa problemática está presente, ¿sí? Por ende, pues por supuesto que lleva a crear un vínculo de violencia complicado y nos empieza a decir que precisamente afecta este desarrollo tanto en cuestión de convivencia familiar y nos radica otra vez, ¿no? Nos hace énfasis acá. Por eso es importante el tema, nos vuelvo a plantear. Contamos con el objetivo, ahí nos menciona, objetivo, ahí está. Ay, bueno, es este tercer párrafo. ¿El objetivo cuál es? Pues obviamente la parte de la reflexión en cuanto a la parte de los padres, en entender que ese tipo de violencia pues afecta, ¿no? Afecta la salud física, la salud mental y pues en casos muy extremos, pues obviamente la pérdida del menor. De ahí, bueno, luego les comento esa parte que es de forma. Se supone que los párrafos, bueno, si lo vieron en metodología, deben de contener mínimo 5 renglones. ¿Sí? Si contienen menos, ocupen literalmente sus puntos y seguidos. O traten de complementar con algunas otras palabras o cosas así. Generalmente se hace de esa manera, es como lo que la metodología nos indica, nada más haciendo la parte de la observación. También nos dice que los progenitores pues deberían de conocer las consecuencias legales tipificadas. Acá ya tenemos el enfoque, ¿vale? ¿Por qué el enfoque? Pues porque nos habla de qué es lo que busca ella, pues que los padres en general pues conozcan cuáles son las consecuencias de que se les ocurra la brillante idea de aplicar ese tipo de violencia. Estas sanciones pues pueden contraerse en caso de cometer violencia de género. ¿Y esto para qué? Pues para que se salvaguarden los derechos de las mujeres. Y digo, y al final de cuentas pues, también la parte del interés superior del menor, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vemos en el caso bueno, de la introducción que nos acaba de dar Jessie? Vemos el área del conocimiento, si la vemos, lo enfoca a tipo penal, lo enfoca a sanciones, bueno, y demás, ¿no? En el caso de la parte de los sujetos protagonistas, ya nos dijo, ¿no? Nos habla de los progenitores. La importancia, pues por supuesto que nos da la importancia y la trascendencia, pues ¿cuál es la importancia? Pues obviamente salvaguardar el interés, salvaguardar la salud física y mental de mujeres. Entonces, en ese punto creo que no tenemos absolutamente ningún problema. ¿Tenemos antecedentes del objeto? Sí, porque ella se remite a julio del año pasado a decir que fue cuando se hace la aprobación de esta reforma. O sea, sí tenemos un antecedente de estudio. Y también tenemos los sujetos de estudio, por supuesto que los tenemos. Entonces, en tu caso, Jessy, si ya no le quieres modificar nada, no hay ningún problema. Lo mismo que le comentaba a Edgar. Si cuando avancemos, por alguna razón, llegamos, o tú llegas a complementar un índice y dices, caray, como que siento que algo no contemplé, se lo puedes anexar. Por lo pronto, no tenemos ningún problema, tu introducción está bien. Vamos con el siguiente punto, que es el planteamiento del problema. Acuérdense que en el planteamiento del problema va el centro, digamos que es la pregunta central y las hipótesis. Vamos acá. Sí, creo que ahí lo ven, ¿no? Lo cerramos. Ahí está. En el caso del planteamiento del problema, el planteamiento del problema ya vimos que son hipótesis, que son supuestos y que es una pregunta central.
Acá la pregunta central igual, la misma postura, no tenemos una pregunta central evidente, sino que la tenemos implícita. Por ejemplo, acá ya habla del incremento de violencia de género. Y por ende, pues no ha sido suficientemente ni conocido ni difundido. La población, pues vaya, básicamente es ignorante de este tema, porque no sabe inclusive cómo está tipificada. Y ahí pues nos habla del desconocimiento de la mujer en cuanto a ese tipo de violencia y en cuanto a la conciencia de saber que esa conducta pues va a ser sancionada. ¿Y por qué? Pues porque al final de cuentas pues rompe, ¿no? Con esta vida libre de violencia. Ya de ahí, acá tenemos un primer planteamiento, tenemos pues sí, un planteamiento general, en donde nos habla de que la pregunta central es el incremento de violencia, ¿no? Tenemos un incremento de violencia y en el cual, pues, la violencia vicaria ocupa un lugar muy importante. De hecho, lo reafirma más abajo. Ahí, ¿dónde está? Ay, por acá había una de las... Acá, ok. Nos dice que Puebla ocupa el 5º lugar de las 32 entidades federativas en casos de violencia vicaria. ¿Cómo se manifiesta la violencia vicaria, por lo menos en Puebla? Principalmente porque se llevan a los menores, ¿no? El típico caso, y eso lo van a ver ustedes en la práctica, muy común, en donde agarran y llega el papá. Bueno, generalmente sí es el papá, discúlpenme que se los diga, pero sí, la mayoría de ocasiones es el papá. ¿Por qué? Pues porque se quedan la mayoría de ocasiones con la mamá, entonces el papá viene de forma ocasional. Y llega el papá y le dice que se los va a llevar, o se lo va a llevar a dar una vuelta, y resulta que cuando tiene que entregar al menor, no lo entrega. Cuando la mamá va y lo busca, pues resulta que el papá ya se fue, con todo y el menor, ¿no? Entonces eso es bien común, y yo creo que en las 32 entidades es la misma situación. Esto es bien importante y yo se los dije, la estadística les va a apoyar bastante, porque la estadística les ayuda a poder introducir un tema y les ayuda también a plantearse el problema, porque una cosa es la... Adelante. Perdón, hablando de estadísticas, justamente ese es un tema en el que yo me topé con pared. ¿Por qué? No hay mucha estadística en este tema porque es muy como íntimo. Lo único que logré encontrar de estadística fue que, y eso fue de hace un año, que 9.4 millones de mujeres han sido sufrido ciberacoso y el 55% de los agresores son hombres. No encontré como que más información estadística porque sí me llama mucho la atención y quería meter mucho ese tipo de estadística en este proyecto, pero no encontré que no sé dónde buscar o cómo hacer. A ver. Bueno, aparte recordemos, vamos también ahorita a reiterarlo cuando lleguemos a la parte de marco teórico. Mira, hay información, por ejemplo, de la UNAM. Hay un módulo que se llama módulo sobre ciberacoso, que es por parte del INEGI. Y ahí precisamente nos habla de que el 21.7% de la población en línea fue víctima de ciberacoso en 2021. Ahí tenemos la misma estadística que tú decías, de los 9.7 a 8 millones más o menos, cuando en el caso de 9.7 en mujeres y 8 en hombres. Y eso es muchísimo. Y eso está muy fuerte porque entonces la diferencia no es tan distinta entre hombres y mujeres. Y les voy a decir por qué, es que es bien distinto, como que yo siempre les planteo cuando hablábamos de ley olímpica, creo que lo íbamos a platicar nosotros en algún momento. Cuando ha llegado a pasar con mujeres, ¿no? En este caso, no sé, se nos ocurre con mujeres famosas, ¿qué es lo que ha llegado a suceder? Pues hay un desprestigio muy fuerte, culturalmente es muy fuerte para las mujeres. En el caso de hombres, no, porque la realidad es que con hombres al contrario, ¿no? Como que se toma gracia, se toma chiste, se pone a burla, ¿no? Y inclusive platicábamos de ese momento de Sari, ¿no? Creo que poníamos el ejemplo, decíamos, ¿y cuál fue el problema? O sea, la verdad es que causó mucha gracia, muy chistoso y muy gracioso y no pasó nada. Y en el caso de mujeres que se han difundido su contenido sexual, pues la realidad es que culturalmente la sacaban, ¿no? Su reputación, su moral, etcétera. Inclusive hasta las víctimas se comportan distinto, ¿no? Las mujeres se aíslan, se deprimen y cosas de ese estilo por la misma cultura. Los hombres no, los hombres hasta se enorgullecen, ¿no? Entonces esa es la parte. Depende, ¿no? Depende, sí, claro, claro. Ahí viene el punto, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que las mujeres
¿Puede gestionar ciberacoso? Por supuesto que sí, y enfocándolo a la parte de nuestra ley Olimpia, por supuesto que sí. La diferencia es que muchos hombres gestionan el envío de contenidos sin mayor conflicto, ¿sí? Y las mujeres, ¿qué es lo que sucede? Un hombre generalmente cuando va a utilizar o cuando va a difundir o cuando va a transmitir contenido sexual de una mujer lo hace por distintas razones, ¿sí? En muchos casos inclusive lo hacen por bromas, lo hacen por una situación de burla, lo hacen como por este tipo de cuestiones. Y las mujeres generalmente lo hacen por chantaje o lo hacen por una cuestión de querer adquirir algo, ¿no? O algo que les hicieron y tratan o buscan la forma de evidenciar esta parte. Entonces, por eso es que tenemos más denuncias por parte de mujeres que por parte de hombres. Pero eso no quiere decir que en los celulares no haya contenido de varones. Yo me atrevería a decir que los hombres envían más contenido sexual que las mujeres. Sí, incluso ahí vamos con otro tema que es acoso, porque muchas de las personas o los hombres mandan contenido sexual, así, sin que se les pida. Claro. Claro, entonces por eso digo, ¿no? Sí creo que la estadística en ese sentido favorece, o más bien desfavorece al varón, pero el varón lo hace por sus ganas, ¿no? Es más raro, o sea, en el caso de las mujeres generalmente es solicitado, ¿no? Generalmente es pedido o inclusive coaccionado. En el caso de los varones no, se les hace como más sencillo, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura, y más en nuestro país, que todavía tenemos como que esta disparidad muy grande todavía en cuanto a la moral y en cuanto a, ¿no? O sea, como que al espanto que tenemos en esta sociedad. Pero digo, eso hace que los números, pues desafortunadamente, suban. Ahí tienes, por ejemplo, mira, módulos sobre ciberacoso, que es el MOSIVA, y ese está por parte del INEGI. Ahí te vas a poder encontrar ¿Cómo? Lo buscas como módulos sobre ciberacoso y está por parte del INEGI. Sobre ciberacoso. Ajá. Y bueno, su abreviatura es MOSIVA. Y es por parte de INEGI. Y ahí, mira, ahí tienes estadísticas, inclusive en la UNAM, inclusive hay, por ejemplo, artículo periodístico. Bueno, no es que esté ciberbullying. Pero sí, hay como por ese lado. En el caso de InMujeres, también tiene. InMujeres, que es el Instituto de las Mujeres, que también es gubernamental. Ahí tiene también estadística, las mujeres y el ciberacoso, no sé qué. Vamos a abrir. Sí. Sí. Búscalo así, búscalo como estadísticas en México de ciberacoso o algo así. Sí. A veces fíjense que tenemos ese problema, A veces tenemos el conflicto de que tenemos que probar motores de búsqueda para encontrar información. O sea, tenemos que irle cambiando palabras, irles así como que varias cosas para que nos pueda aparecer. Pero sí, igual si ya a tener alguna situación, pues ahí hacemos la búsqueda entre todos, ¿va? Bueno, entonces, regresando a la parte de lo de Jessie. Jessie nos menciona las mismas, nos menciona la parte de estadística. Y la estadística les voy a decir porque es muy importante, porque sobre todo en temas como los de ustedes que quieren hacer una reflexión, o sea, temas en los que ustedes quieren que la gente comprenda, entienda, sepa, a veces no sabemos la dimensión del problema hasta que nos lo transforman en números, que son concretos, ¿sí? Entonces, cuando ya ustedes hablan de, no, pues en este caso, ¿no? De 244 mujeres que solicitaron apoyo por ser víctimas de violencia física y psicológica, 10 de ellas sufrieron violencia vicaria, ¿no? Entonces, vamos viendo el incremento de cómo se llega a pasar. Ah, perfecto. Eso nos ayuda muy bien a plantear el problema, porque probablemente nosotros como parte del estudio del derecho lo sabemos, lo comprendemos, sabemos que son temas que están siendo muy difíciles, pero la gente allá afuera no lo sabe. Compañeros de ustedes de otras áreas no lo saben, ¿no? O chicos de la prepa no lo saben. Inclusive lo que hicimos hace rato con el Edgar, ¿no? Muchos igual ya fueron víctimas y pues ni se les ocurrió, ¿sí?
En el caso de Jessie pasa lo mismo, ¿no? Porque pues, ahí teníamos el punto, creíamos, y de hecho cuando se iba a fiscalía a colocar denuncias por sustracción o por violencia vicaria, que en ese momento no tenía la denominación, muchos MPs no tomaban las declaraciones. Era así de, ¿quién se lo llevó? No, es que se robaron a mi hijo, ¿quién se lo robó? No, pues su papá. No, señora, eso no es robo, su papá con la pena, vaya a arreglar sus problemas maritales. Así pasaba. Entonces, ahorita ya no, ahorita tenemos todo un procedimiento que se hace a través de esta promoción si se comprueba que es una parte de violencia de género. Entonces ahí tenemos ya la parte de estadística donde nos aterriza su compañera, no tenemos ningún problema. Vemos acá, Jessie, lo que sí, y eso te iba a mandar la anotación. Tenemos preguntas, tenemos una parte, tenemos, lo que sí te puedo decir es que podrías meter, si así lo queremos ver, podrías meter la parte de una posible hipótesis o puedes plantear una posible solución, ¿no? O sea, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los hombres quieren dañar a las mujeres a través de sus hijos? ¿No? Entonces ahí tú podrías ponerlo, no como pregunta, si quieres si quieres ponerlo implícito no hay problema, ¿no? No sé, ejemplo, donde tú te quedaste, punto y aparte. Considero que esta problemática se debe especialmente pues a una situación de problemas culturales, sociales, lo que ustedes quieran, ¿no? En el cual pues el hombre considera que a través de los hijos puede ocasionar o perjudicar a la mujer y por ende sigue siendo un método de control. Lo que sí te diría para poner esa afirmación es que sí tendrías que acercarte un poquito a la información psicológica, porque si nada más lo ponemos así, al rato viene el problema, ¿no? ¿Qué otra cosa? En el caso de las alternativas de solución, pues bueno, ponerlo, ¿no? Que de hecho está más o menos contemplado cuando decimos, consideramos que si la población llega a informarse acerca del tema y llega a saber acerca de su tipificación, esto hará que tomen conciencia, que reflexionen y por ende que las estadísticas de violencia vicaria puedan disminuir. Un ejemplo, digo, nada más así se me ocurrió. Más o menos esas dos cosas, Jessie, y trata de meterlas. Tanto una hipótesis que te pueda surgir del por qué se da la violencia vicaria y una posible solución o una solución viable. Y con eso que te puedo decir que puede ser un párrafo, con eso que y ya. Ahora, vamos con la última parte. La última parte era su tarea, que precisamente la tenían que entregar el día de hoy, que era la parte de la justificación. La justificación también forma, y de hecho pues se los muestro, acá está mi. Aquí tenemos la justificación. La justificación, recuerden que también es parte del anteproyecto. La justificación decíamos que era como tal una posible respuesta, ¿no? En cuanto a decir el por qué se llega a dar este tipo de temas. ¿Para qué? Pues obviamente para poder ver a través de estrategias, bueno, el por qué se da la investigación y pusimos el ejemplo. Vamos a ver cómo está la justificación de Jessie. Ok, violencia de género daña física y psicológicamente a las mujeres. Ok. La violencia vicaria es cruel y despiadada. Ok. Perfecto. Ok. Acá ya tenemos una parte de justificación. Su compañera puso más cosas, pero acá ya tenemos la justificación más importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el por qué está haciendo este trabajo. Está justificando el por qué está haciendo este trabajo. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque la violencia vicaria es una forma muy cruel, muy despiadada, porque no hay información, porque no podemos detectar, porque el progenitor prácticamente es un abusivo y por ende pues puede ser una manifestación de violencia irreparable. Ahí con eso ya estaría inclusive la propia justificación, con este párrafo, que incluye todo, lo está diciendo la importancia del por qué es su trabajo. El día de hoy las mujeres merecen otra vez, ¿okay? Una vida libre de violencia, evitándoles dolor, que no se pueda utilizar a los menores, que a los menores se les salvaguarde y que como tal pues no se les ocasionen estos graves daños en la vida, que bueno, muchas de las ocasiones ya no se pueden sanar. La investigación es viable, cuenta con recursos para llevar a cabo información de estudiosos de derecho, llevándolo a que sea, ok. Esta parte igual, si gustan ustedes darle lectura, ¿qué es lo que nos dice? Nos incluye nuevamente la parte del derecho, o sea, no dejamos la parte del derecho en la justificación.
Y eso es muy interesante porque al final de cuentas nos está diciendo la importancia de esta, no solamente de la investigación, sino de la legislación en la investigación, de la legislación en el problema, ¿no? Y de hecho acá nos pone su compañera, ¿no? ¿Qué es la legislación? Y eso es muy cierto. Eso es parte de los recursos, ¿no? Con los que podemos atacar este tipo de problemas. Porque yo no dudo que la violencia vicaria, una excelente manera de trabajarla sería a través, muy probablemente, de la psicología, ¿no? O en casos más drásticos hasta de la psiquiatría, porque luego los varones sí están bien mal, sobre todo varones, porque bueno, es parte del tema, ¿no? Y por eso utilizan a los hijos como esta herramienta. Pero eso no quiere decir que las mujeres no lo hagan. Las mujeres también lo hacen, solamente que lo hacen de diferente manera. Una mujer no se puede llevar a sus hijos básicamente porque están con ella, ¿sí? Ah, pero ¿qué pasa si las mujeres les empiezan a hablar mal a los menores del progenitor? Que pasa muy seguido, ¿eh? No, tu papá es un irresponsable, tu papá no te quiere, tu papá ya se fue con su novia, tu papá no le importa. Eso es violencia. Y por supuesto que estás atentando contra el menor y contra el progenitor. Solamente que con esta tentativa de los temas de violencia de género y las estadísticas, pues obviamente ponen a la mujer nuevamente como la víctima más grande, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que lo tenemos. De hecho, Miss, perdón, Adelante, adelante. eso quería compartirle a mi compañera Jessie, Sí. que también es que yo me he topado mucho en la práctica, digamos, yo en divorcio, donde la mamá sabe que va a ir el hijo al psicólogo Okay. para pues sí, para saber el psicólogo, para ver o detectar cualquier cosa, y la mamá empieza, papá no se papá no se oye, pero dile a tu papá que Claro. es para esto y esto, y todo eso. Entonces, sí, la verdad, yo también hago como que me toca aquí con esto, es que se enfocan y globalizan a las mujeres y excluyen a los hombres, y la verdad es que obviamente por magnitud, digo, no hay, o sea, la magnitud de una mujer es acá y la de un hombre es acá, o sea, sí hay diferencias grandes, pero sí se excluye, por eso es que precisamente también yo hice ese como paréntesis de no solo, o sea, sí las mujeres tienen la mayor parte o la mayor carga en este tema, en este problema, pero no quiere decir que los hombres también no lo vivan, o no. Claro. Entonces, sí le iba a comentar eso, porque yo en la práctica me he tocado mucho. Es bien común, es muy común y pueden pasar desde cosas tan absurdas, ¿no? Como lo que decíamos hace un rato, ay, a tu papá no le importa, y tu papá prefiere irse, ok, pasa desde ahí, eso ocasiona daños muy complicados en los menores, sobre todo dependiendo de las edades, ¿verdad? Digo, ya personas de su edad y que les digan eso ya será lo de menos, pero personas pequeñas, pues obviamente sí afecta. Pero eso puede llegar a grados tan extremos, yo se los comenté en algún momento, en el cual las madres coaccionan a los menores o los manipulan a tal grado de que denuncian a los padres ya por delitos graves, ¿eh? Y ya eso ya es otro nivel, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces acá tenemos ese detalle. Sin embargo, pues no se nos olvide que el hecho del decreto de donde salió la violencia vicaria y donde se hizo la reforma de los códigos penales, no fue, bueno, más bien fue por una cuestión de violencia de género. Por eso es que el tipo se queda así, como una parte de que el victimario sea hombre. Por eso es que se queda de esa manera. Yo no digo que no, o sea, sí, hasta cierto punto se me hace, no se me hace tan bueno, no se me hace tan inclusivo por parte de la norma, pero bueno, pues al final de cuentas fue una reforma que se hizo otra vez. Eso no quiere decir, muchachos, que en este caso los varones o los clientes varones que lleguen a tener no tengan opción, ¿no? O sea, que les puedan hacer lo que quieran y que las herramientas sean sus hijos, no tampoco. Por supuesto que dentro del código tenemos otra serie de tipos penales que nos ayudan a defender a este tipo de personas, que nos ayudan a parar, que nos ayudan a proteger, porque claramente no podemos distanciarnos, así como hay mujeres, también hay hombres que son excelentes papás, ¿no? Entonces, y que los utilizan bajo estas circunstancias. Se puede hacer claro, legalmente vamos a tener esas opciones, no se preocupen, salvo esa parte no hay ningún problema. Pero bueno, esta sí tiene que ver mucho con la parte desafortunada de los varones. Ahora,
En el caso del aspecto social, bueno, nos dice el conocimiento sobre cómo detectar, evitar y, bueno, saber cómo está penado por la ley, pues busca, ¿no? Aquí volvemos a hacer el énfasis en la ley. La ley busca, bajo esta situación de que lo conozcan, lo eviten, pues que mejoren la vida, ¿no? Mejoren la vida en general de la mujer a través de este tipo penal y que por ende esto repercute en la sociedad. ¿Por qué? Pues para que pueda haber, digamos, que una diferencia, para que pueda haber un cambio y que las mujeres pues, reciban los derechos que inclusive la propia Constitución manda. Claro, mira, acá tenemos la parte de la trascendencia en la justificación. ¿Qué quiere decir? Pues porque hay una metodología que inclusive investigaciones que vengan, pues pueden apoyarse o generar debate en cuanto a la investigación. Y esto es muy cierto. Por supuesto que se va a tener que someter a debates y análisis y aportaciones y por supuesto que va a trascender. Muy probablemente la trascendencia venga en cuando lleguemos al punto de que la violencia vicaria contemple como víctimas tanto mujeres como hombres, ¿no? Y como victimarios tanto mujeres como hombres. Entonces está muy bien, Jessy, que la justificación hayas puesto la importancia, pero también hayas dado la apertura a una aportación que puede repercutir o que puede ser fundamental en algún futuro. Entonces, tu justificación quedó muy bien. ¿Alguien más quiere compartir información antes de que sigamos con marco teórico? ¿O tiene alguna duda, alguna observación, algún comentario, algo? No, yo solo mi planteamiento del problema, Sí. yo lo tengo, pero la verdad es que lo tengo muy cortito. Pero Ok. quería ver si estoy por buen camino. Adelante. Sobre el planteamiento del problema, dice, gracias a las nuevas tecnologías es más fácil comunicarnos y de una manera instantánea, pero asimismo es una herramienta con la cual se puede violentar a las personas. La desinformación y la falta de interés son causas, y creo que soy muy enfático con eso de la falta de interés, Sí. son causas por las cuales la violencia digital está tomando fuerza impresionante. Este tipo de violencia está mayormente presente en jóvenes, por lo cual es indispensable el concientizar para poder ejercitar la vida libre de violencia, ya que este tipo de prácticas son penadas por el daño tanto psicológico como emocional que ocasionan a las víctimas. En México, más de 9.4 millones de mujeres han sufrido ciberacoso y el 55% de los agresores son hombres. Con estas estadísticas podemos darnos cuenta que no solo son las víctimas de mujeres. Es cierto que la mayor parte de afectadas son ellas, pero sí existen también víctimas hombres. Ya existe en México legislación que ataca la violencia digital y fue de alto impacto nacional, mas sin embargo se desconoce la gravedad y los alcances que tienen estas sanciones. Ok, no, sí está bien, más por buen camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque está planteando, ¿no? La justificación de por qué estoy haciendo esta investigación, porque cada vez se utilizan más tecnologías, porque los jóvenes son más vulnerables, porque a veces no hay el interés, etcétera. Todo eso es parte de una justificación, sí, no está mal. Ya si quieres complementarle algo más, no hay ningún problema. Ahora, vamos también, Edgar, ahí ten mucho cuidado entre la parte de la ley Olimpia y lo que tipifica, y entre la parte del ciberacoso. Te pregunto a ti, ¿qué es el ciberacoso? Ok, es el hostigamiento. Ok. De hecho, aquí lo tengo. Ajá. Es el hostigamiento, amenazas o sí, más que nada es el hostigamiento en redes sociales, en medios de comunicación Okay. a la persona. Ok, porque tenemos, digamos que tenemos el género y la especie, vamos a decirlo así. Efectivamente, en el caso del ciberacoso, pues sí es una intimidación a través de todo lo que tenga que ver con la cuestión digital. Porque en cuestión digital hablamos de todo, ¿no? Hablamos de mensajes, hablamos de redes sociales, hablamos de todo lo relativo a la telefonía y demás. Este comportamiento tiene diferentes vertientes, porque el comportamiento tiene que ver con la parte de atemorizar, lo mencionamos en algún momento, de enfadar o hasta de humillar a otras personas, que podríamos ir por esa vertiente. Decíamos, no, claro, el hecho de que tú difundas o tú publiques alguna fotografía vergonzosa es ciberacoso, pero un ciberacoso puede ser cualquier cosa, o sea, no necesariamente el contenido sexual. Ajá, no. Yo puedo, ahorita alguien puede pasar un momento vergonzoso, y si yo agarro y tomo fotografía y lo publico,
Eso ya es ciberacoso. No necesita tener el contenido sexual. En el caso de la parte, si yo coloco, por ejemplo, un mensaje que sea amenazante, pasa mucho también como manifestación de violencia. No sé si lo han llegado a, bueno, no a vivir, a ver, inclusive en la situación profesional. Cuando agarran y ya se amenazan, ¿no? Ya el hombre ya está amenazando a la mujer o la mujer al hombre, que si te vas, no vuelves a ver a tus hijos. Eso es una parte de ciberacoso. ¿Por qué? Porque estamos mandando un mensaje que es hiriente, que es abusivo y que está amenazando a través de una plataforma de mensajería. Un WhatsApp, ¿no? Ahorita es mucho más común que los utilicemos. Llega a suceder esto mucho en los perfiles sociales, cuando se hacen pasar por otras personas y envían mensajes agresivos a nombres de otra persona o a través de una cuenta falsa. Eso es ciberacoso. Sí, es que yo lo puse así, Está grande. no es justificación, creo que sí me equivoqué. Pero yo lo puse así por lo mismo que le mencionaba, que no encontré como estadísticas, y yo quería ser muy enfático en poner una estadística aquí para que se vea el impacto. No está mal, Pero ahora creo que nada más sepáralo. lo podemos, igual y lo podemos cambiar, porque si me meto también en ciberacoso, ya es globalizar otra Todo. cosa. Entonces, igual lo cambio, checo las estadísticas de las páginas que me comentó y lo modificamos por alguna ya en específico de este tema Es que es todo un tema. Cuando tú comentaste, cuando hablabas acerca de la parte de los delitos informáticos, ¿te acuerdas? Hagan de cuenta. Tenemos delitos informáticos, ¿no? De la mano de los ciberdelitos, el ciberacoso y ya lo que tiene que ver con el olímpico. Sí. Entonces, te hace un... Sí, es un mundo. Es un mundo. Sí, ten mucho cuidado ahí. Sí, por eso lo estoy manejando también con mucha... Sí, con mucha cautela, porque sí viene, o sea, sí viene la parte, ¿no? Ciberdelitos, ciberacoso y ya de lo que tú vas a hablar. O sea, por eso decía el género y la especie, porque, por ejemplo, en el caso de ciberdelitos, ¿no? Se ha escuchado, por ejemplo, la sextorsión, el caso de sextorsión es ciberdelito. Entonces ahí tenemos el detalle. Ciberacoso, pues sí, claramente tiene que ver también con ciberdelito. Y aparte, acuérdense que la legislación Olimpia, esa es otra cosa que lo habíamos comentado en algún momento, no es como tal una legislación, o sea, no es una legislación como las que regularmente nosotros conocemos. Acuérdense que la legislación Olimpia fue como todas las reformas legislativas que se fueron haciendo en todos los estados de la República, que se metió dentro de esa parte. Ya en este caso tú buscarás los fundamentos que contempló, en este caso, la ley Olimpia, el Código de Puebla. Obviamente en Puebla sí se dio. Fue el artículo 225 del Código de Puebla que se reformó a base de la ley Olimpia, y el 199 OPIS del Código Penal Federal. Okay. Bueno, obviamente el federal no nos importa, bueno, sí nos importa, pero... Yo lo manejé porque en el federal trae una serie como de agravantes sobre eso, y aquí en el de Puebla no. Es que recordemos que cuando se hizo, o sea, cuando pasó el decreto y cuando se hizo, perdón, la reforma legislativa, cada estado la tomó de ver, sí tienes razón, vamos a reconocer la violencia digital, vamos a sancionar los delitos que violen la intimidad, pero cada quien lo hizo a su modo, me explico. Sí, porque incluso en otros estados, por ejemplo, aquí en el Código de Puebla, lo pone como violación a la intimidad sexual, y en otros estados lo toman como sexting, que es la verdad, es lo mismo, pero cada uno lo manejó de su forma. De Puebla es el 200. Sí, es el 25, ¿no? Ajá. 225. Se ha puesto muy bien, pero no me pasa. Ahí está, es el 28, 27, 27, el 25. Pues es que se supone que sí está dentro de los catálogos, más bien del catálogo de delitos sexuales, solamente que va como que separándolo, porque ahí es donde tenemos pornografía, lenocinio, trata y demás, ¿no? En el caso del 225, vamos a ver cómo lo tiene contemplado acá.
ahí les comparto, perdón. Violación a la intimidad sexual. Entonces nos vamos para empezar por ese lado, que tenemos intimidad. ¿Por qué no se queda catalogado? Bueno, esa es parte de... ¿Por qué no se queda catalogado como un delito pura y meramente sexual? Pues porque técnicamente no hay un contacto. Por eso solamente tenemos a la intimidad sexual. Ahora, tenemos que con el fin tenemos dos opciones, ¿no? Causar daño u obtención de beneficio. Y ya nos empieza a generar todas las... divulgar, compartir, distribuir, publicar, solicitar inclusive, y eso va a ser todo un tema porque decíamos hace rato, ni les vale, ¿no? O sea, andan pidiendo esa parte. Entonces, el hecho de pedir, si a la persona se le ocurriera, y es muy común, o sea, digo, no lo voy a hacer por respeto a su intimidad, ¿no? Pero cualquier persona, pregúntenlo, cualquiera de ustedes que están dentro de la misma situación como compañeros o como amigos y demás, pregúntenle a cualquier persona, sobre todo mujer. ¿A quién no le han solicitado una imagen de una imagen de contenido sexual? Que si la persona no está de acuerdo y se le ocurre denunciar, aguas muchachos, ¿eh? Sí, sí, porque justamente ahí lo menciona. Contenido, una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido erótico, sexual, por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Pero ahí lo que yo entiendo es que tú pides a otra persona que no es o sea, no es la autora de la foto, por así decirlo, ¿me explicó? O sea, digamos, por un ejemplo, que yo entendí, ¿no? Ya. Yo, Edgar, le pido a mi compañero Brian que me pase la foto de mi compañera X, por no decir nombre de mis compañeras, ¿no? Entonces, es a lo que yo entiendo. Y como X no sabe y no está dando su consentimiento, y Brian sí me la pasa, ahí es el problema. Efectivamente, y es muy común, inclusive hay grupos completos de personas, volvemos a lo mismo, sobre todo varones, no sé por qué razón, pero creo que es muy común que entre varones tengan grupos, sí, pero resulta que ese grupo el problema era que se estaban difundiendo imágenes de otras personas sin su consentimiento. Incluso yo vi un video antes de hacer toda la investigación, como que creo que lo mío es más visual. Entonces, Okay. vi este video sobre todo esto de la ley olímpica y todas esas cuestiones. Y una persona dijo, es tan fácil de hacer, vete a Twitter, y pon Pax. Vete a Telegram y pon Pax. Te salen infinidad de grupos así, de publicaciones incluso. Entonces, y la verdad es que sí lo hice. De hecho, no dejé Telegram y lo descargué para ver eso. Y sí, o sea, muy son infinidad de cuestiones que sí se pueden. Yo sabía que había una magnitud y que sí había grupos que hacían eso, porque incluso en algún momento, no sé si me voy a meter en problemas, espero que no, pero en algún momento, sin decirme a mí, me metieron a un grupo así, y yo estaba creo que en la prepa, o sea, todavía ni siquiera tenía la mayoría de edad. Me metieron a un grupo así, después, problemas, pues como mis papás tenían mi teléfono, pues no podía quedarme en ese grupo ni nada de eso, entonces sí me salí, pero sí, no veía la magnitud hasta que en verdad vi ese video, sí busqué en Twitter y busqué en Telegram todo eso, y sí, tanto de famosas como de personas que no son famosas. Otro tema que también en el que me topé es de la venta de contenido. O sea, las mujeres que venden contenido, lo están vendiendo, y ese contenido que ya vendieron en cierta plataforma, ¿lo puedes divulgar? ¿Lo puedes compartir? Sí, algo que se maneja, creo que en algún momento lo platicamos, creo que con Brian, ¿no? Que andaba mucho con eso del OnlyFans y demás, y creo que en algún momento nos dijo esa parte. O sea, que tanta protección, es que saben que es que no hay forma de hacer detección. O sea, ese es uno de los grandes problemas, que no hay tanta seguridad, ¿no? O sea, siempre que ustedes comparten algo, por más que haya cifrados, por más que haya seguridad, por más que haya protección de datos personales, digo, la realidad es que son muy vulnerables a estos temas. Entonces, nunca estén lo que se quede, o sea, dirían, lo que está en la nube se queda en la nube, lo que está en los teléfonos se queda en los teléfonos.
Entonces es muy complicado, dirían, pasa algo muy parecido, ¿no? Como con las enfermedades, ¿no? Precisamente sexuales, que la única forma 100% efectiva de prevenir es la abstención. Lo mismo pasa con este tema, porque de ahí en fuera es muy complicado poder controlar, por eso la industria de este tipo es tan grande. Entonces imagínense poder detectar y llegar a cada una de esas personas y a cada una de esas imágenes y a cada una de esas víctimas, que es muy fácil acceder a ese contenido. Por eso es que estos temas se hacen tan complicados. Y tristemente, ahí es donde como área de estudio nos damos cuenta que no solamente basta nuestra área de estudio para combatir el problema. Porque vemos, acá tenemos, nos dice a ver qué es lo que no puedes hacer. En el caso de la sanción es muy interesante porque puede ir desde un delito no grave hasta un delito grave, porque va desde los 3 hasta los 6 años de prisión. Y bueno, ya tenemos en el caso de las multas, ¿no? Que claramente pues se van obteniendo. Ahora, otra cosa bien importante, nos habla de la cuestión de que es un delito que se persigue por querella. ¿Qué quiere decir? Decía su compañero, o sea, hay bastante contenido. ¿Ustedes creen que todas esas personas, esas víctimas, saben? Pues claro que no saben. Entonces, como este delito no se persigue de oficio, pues la persona tiene que llegar a saber, ¿no? En este caso de la acción que se hizo para poderlo generar. Esa es la generalidad del tipo. Salvo si tratamos con una persona menor de edad o discapacidad, bueno, ella tendría que ser otra cuestión. ¿Por qué? Porque de menores de edad entonces estamos hablando de pornografía y estamos hablando de ahí de otro tipo de actividades, ¿no? Pero de mientras es así. En el caso también nos habla de las plataformas digitales, ahí es lo que teníamos nosotros. Sin algún consentimiento se difunde o se compila a través de una plataforma, pues ya en ese momento, ¿qué es lo que hace la autoridad? Directamente ya se va a esta prestadora, porque es una prestadora de servicios, y retira el contenido. Pasa exactamente lo mismo. Resulta que las plataformas digitales muchas de las ocasiones no lo compilan, porque son los usuarios los que están haciendo este intercambio. Claro, entonces por eso decimos, a ver, bueno, y entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues no se puede sancionar, por eso es que tanto contenido lo podemos encontrar en plataforma digital, porque no es una responsabilidad al 100% de la empresa, ¿no? Sino pues obviamente de todos los usuarios que están intercambiando, que están difundiendo el tipo de contenido. Entonces, bueno, ahí ya vemos. Y no solamente se quedó con ese, ¿no? Tenemos que un BIS de sanciones, que es lo que decía, ¿no? Ok, en el caso de lo que decíamos, quien obtenga de dispositivos de almacenamiento cualquier imagen, lo que decía hace rato su compañero, ¿no? Yo llevé a componer mi teléfono y en ese momento ellos, a través de esta situación, pues claramente jalaron, ¿no? Jalaron la parte del contenido. Entonces, quiere decir que va a pasar exactamente lo mismo. Me lo pasen, o yo lo tenga, o yo lo saque, sigue siendo igual. Y esto nos habla también de que es un problema, porque no debería de ser lo mismo si algo así llego yo a hacerlo directamente a que si yo prácticamente se lo robo a alguien, porque es contenido de su intimidad. Entonces acá yo creo que también faltaría como más reforma, ¿no? Pero bueno, pero va bien con justificaciones. Bueno, entonces creo que ya nadie más. Vamos a seguir con nuestro tronco porque es la parte de nuestro marco teórico. Recordemos que ustedes, sí, adelante. Recordemos que ustedes, creo que tenemos examen la siguiente semana. Vaya, espérenme, déjenme ver. Para ver si nos va a dar tiempo que expongamos por lo menos el avance, que sería lo ideal. Espérenme tantito. Aquí está. Bueno. Se supone que nuestro examen empieza a partir de la siguiente semana. Nuestro examen va a ser 5, entonces no nos va a dar tiempo. Si ustedes están de acuerdo, mantenemos nuestro porcentaje como debe de ser, porque hemos ido platicándolo, entonces vamos viendo los avances. Y ya mejor dejamos esta actividad de presentación de avances cuando terminemos marco teórico, que en este caso sería la siguiente semana. Lo más probable es que les dé todavía un tiempo para que pulan su marco teórico y algunos pasos que nos faltan y puedan presentar ya sus avances, o sea, su anteproyecto, yo creo que para la tercera semana de junio. Lo más probable es que sea el día 19. ¿Sí? Para que no tengamos ningún problema. Y ya me hagan su presentación de cómo van, de cómo están generando sus trabajos, de cómo van avanzando y demás.
pero ya los lineamientos se los iré dando conforme avancemos. Pero de mientras ahorita no vamos a poder presentar avances por obviamente cuestión de tiempo. Vamos a seguir con nuestro marco teórico. Acá nos quedamos, si mal no recuerdo. Si no, avísenme para que no avance de más. Recordemos que estamos hablando de nuestro marco teórico. El marco teórico decíamos que se divide en dos etapas. La primera etapa va a ser o va a consistir en la revisión de literatura. En este caso, la revisión, vamos a ver qué actividades vamos a ir desarrollando con cada una de estas. La segunda que tenemos es ya adoptar una teoría o una perspectiva o una referencia. Vamos a irnos con la primera etapa, que es con la que ustedes van a empezar a trabajar, inclusive desde esta semana, porque ahorita ya lo van a empezar a hacer. De hecho, desde el momento que eligieron su tema y desde el momento que empezaron a realizar su planteamiento, su resumen, su introducción, parte era empezar a buscar información, o sea que hasta acá no vamos a tener tanto problema, solamente es irla complementando. En la revisión de literatura, pues claramente consiste en que ustedes empiecen a detectar, acercarse a las fuentes y si así lo consideran, pues empezar a sacar la bibliografía. Yo sé que muy probablemente ahorita lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Edgar, ¿no? Decías que no sé la estadística, qué fue lo que hicimos, la buscamos. ¿Y qué fue lo que dijimos? Ah, mira, pues tenemos una parte o tenemos una información por parte del INEGI en tal situación. Él no se puso a buscar la información ahorita. ¿Por qué? Pues porque estamos en clase. Pero ¿qué es lo que sí hizo? Pues anotó la referencia. ¿Por qué? Pues porque ya detectamos la información y ya él obtuvo la bibliografía. Ya más adelante, cuando tenga tiempo, cuando considere necesario, la va a consultar. Entonces, la revisión de literatura consiste en eso, en poder ya inclusive consultar los materiales que nos van a servir más adelante para poder recopilar la información. Esta información que nos va a ser súper necesaria para poder, digamos, de alguna manera, ver nuestro problema de investigación. Aquí la revisión de literatura no solamente es reclutar información por información, porque si no solamente lo que vamos a lograr es saturarnos, ¿no? Y la saturación pues nos puede llevar a muchas cosas, desde que nos confundamos, desde que no sepamos qué hacer, hasta el grado que nos pueda llegar a ocasionar ya una parte negativa, ya no querer investigar. Entonces no es tan recomendable. Esta información debe de ser selectiva. ¿Cuál es la recomendación en este apartado? En este apartado la recomendación es que se vayan a fuentes que consideren las más importantes y que consideren las más recientes. Acá les reitero, ¿no? Lo que comentamos creo que anteriormente. Cuando hablamos de que tengan información reciente, no quiere decir que no puedan consultar información de hace 10 años. No, claro que no, porque inclusive hasta el antecedente histórico, etcétera, puede partir desde hace muchos años, pero que la mayoría de su información sí sea actualizada. Sobre todo por los temas que ustedes tienen, por los temas que van a manejar hablando legalmente. El tema de Edgar, por ejemplo, es muy reciente, es actualizado, su información tiene que ser reciente. En este caso, el trabajo o el tema que va a investigar Jessie le pasa exactamente lo mismo. Es un tema de novedad, es un tema que apenas se está desarrollando. En el caso del de Dana, inclusive, ¿no? Que es violencia en el noviazgo. No porque no haya existido hace años violencia en el noviazgo, no, por supuesto que sí, pero la diferencia es que no era reconocida, ¿no? O inclusive no se trabajaba con este tipo de violencia. Y todo aquello que les pueda servir. Ahora sí, comentarles que toda la información que tengan y que vayan a utilizar sea vinculada 100% con su trabajo. Porque luego sacamos información que creo que tiene que ver, pero la realidad es que no tiene conexión con el tema y eso nos empieza a ocasionar de cierta manera conflictos y confusiones porque nos empezamos a desviar. Entonces tengan mucho cuidado ahí. Ahora, nosotros vamos a detectar el tipo de literatura y en general los documentos de los que se trata.
Para ello, vamos a tener que detectar, estamos dentro de la misma etapa, no se les olvide que estamos en revisión de literatura, solamente que la revisión de literatura tiene ciertas acciones a desarrollar. Y en detección de literatura, ¿qué es lo que vamos a detectar? Vamos a detectar las fuentes, ¿no? En este caso, nuestras fuentes de información, de dónde vamos a sacar la información. Para ello tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias. Pregunto, tanto a Jenson como acá su compañero. ¿Qué es una fuente primaria, secundaria y terciaria? ¿Qué se acuerdan de sus métodos y técnicas? No sé, de su metodología. Ajá. Eso. ¿Qué pasa, muchachos? No les digo. Yo sé que estas materias la mayoría de ocasiones no les gustan, a todos nos llega a suceder, porque les da flojera, porque les aburre, pero es bien interesante, por lo menos más adelante se le ve la utilidad. Inclusive nos ayudan a poder redactar y entender y saber redactar. Y yo creo que les pasó cuando ustedes redactaron sus cosas, como que de momento se quedaban así como de, a ver, y lo vuelven a leer y dicen, ¿qué? Bueno, empezaron otra vez a corregir, ¿no? Para que tuviera sentido la información que acaban de poner. Pues eso es a lo que nos ayuda. Entre más lo practiquemos, a lo desarrollamos. ¿No? Ok. ¿Para qué nos vamos a quedar acá atorados? Bueno, tenemos las tres. Las fuentes primarias, algo que tenemos nosotros que recordar, es que van a ser aquellas fuentes directas. ¿A qué me refiero cuando hablamos de fuentes directas? Que la información la obtenemos directamente o, en palabras coloquiales, de primera mano de nuestros autores, ¿sí? Aquí vamos a encontrar todos aquellos documentos que obtenemos de forma directa, de forma que no tienen que pasar por otras manos. En este caso, siempre nos vamos, o la mayoría de ocasiones, nos vamos con la finta de que las fuentes primarias son los libros, ¿no? Tanto físicos como digitales. Y eso es completamente falso. Una fuente primaria puede ser, si bien es cierto, por excelencia los libros, pero puede ser también una antología, una monografía, una tesis. Una tesis se vuelve sumamente una fuente muy interesante de información porque esta persona que hizo la tesis ya pasó todos los filtros metodológicos para hacerlo. Entonces me ahorra muchísimo trabajo si logro localizar una tesis que me sirve. Aquellas disertaciones, ¿no? Como lo decíamos en algún momento, toda esta parte que tiene que ver con las exposiciones, documentos oficiales, reportes de instituciones, hace un ratito que platicábamos. Acuérdense que los documentos oficiales pues salen a través de instituciones del Estado, instituciones oficiales. Si yo tengo un documento oficial no sé, de la Secretaría de Seguridad Pública, eso me cuenta como fuente primaria, por supuesto. Un trabajo presentado en conferencia, un seminario, un artículo de periódico, un testimonio de experto, un documental, decía su compañero hace rato, ¿no? Es que yo soy más visual. Sí, digo, no hay ningún problema, porque al final de cuentas, si yo veo un documental es una fuente primaria. No quiere decir que el libro es una fuente primaria y yo creo que el documental es una terciaria. No, ¿por qué? Porque el documental es una fuente primaria, pues porque de primera mano estoy obteniendo la información. Videocintas, todo aquel material al que podamos acceder de internet. Mientras sean de primera mano, mientras no se les quite nada, mientras no sean difundidas a partir de otras personas, siguen siendo fuentes primarias. Y eso es muy importante porque cuando empiecen a redactar su marco teórico y tengan que entregar bibliografía, no les voy a aceptar el hecho de que, pues nada más consulté tal artículo, ¿no? O tal archivo de PDF de ahí de internet y ya. No, porque tienen muchas fuentes de las cuales pueden sacar fruto, ¿no? Y sobre todo en temas nuevos les va a costar trabajo encontrarlos en libros o en antologías, o en monografías. Ahí sí se me van a tener que ir a reportes, a documentos, a conferencias, a testimonios, a documentales, ¿sí? Ahora,
La parte de las fuentes secundarias. Bueno, yo creo que el jueves les muestro los ejemplos, pero en fuentes primarias no hay ningún problema. Fuentes secundarias. Las secundarias son todos aquellos resúmenes o referencias de las primarias. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo ya no llego directamente a la fuente, sino que solamente obtengo un pedacito o algo que me avienta para allá, ¿sí? Y que son obviamente publicados pues, en las áreas de conocimiento. Estas fuentes secundarias vamos a decir que ya pasaron por otras manos y que la persona que leyó o la persona que accedió a la fuente primaria ya saca sus propios comentarios, su propio resumen, sus propias críticas y reflexiones y todo lo demás, ¿sale? Pasa mucho, por ejemplo, en el caso de, no sé, de los libros, ¿no? Cuando llega otro autor y dice, así como lo decía el autor García Máinez en su libro Introducción al Estudio del Derecho, el derecho es el conjunto de las normas, sí, pero en ese caso entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya no estoy obteniendo la información directa de García, yo ya estoy obteniendo la información de alguien que consultó a García, ¿sí? Va. Y las fuentes terciarias son aquellas que solamente, o documentos, que solamente me juntan las fuentes secundarias. ¿Qué quiere decir? Que solamente me van a dar una referencia o que solamente me van a dar el título o que solamente me van a decir el nombre o la fecha de la publicación de una revista o de una conferencia. Es más, hasta me puede decir solamente el nombre de una asociación, tanto nacional como internacional. Vamos a poner el ejemplo, mira. A ver si nos da, no, ya no nos da tiempo. Bueno, vamos a dejarlo acá y el día jueves les voy a mostrar las tres para que podamos distinguirlas, pero también les voy a enseñar a que podamos localizarlas, porque no todas se localizan de la misma forma. Vamos a ver cuál es el procedimiento y cuál es la utilidad, ¿sale? Hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda, algún otro comentario? Por allá, Dana, Jessy, Eladio, por acá, Edgar. No. ¿No? No, profesor, no hay ninguna. ¿No? Perfecto. De todos modos, sí, pues igual, cualquier cosa y demás, pues ahí la estaríamos comentando el día jueves. Si ya no tienen dudas, si ya no tienen preguntas, pues ya los dejo continuar su día y nos estaríamos escuchando entonces el jueves, por favor. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. A ustedes, cuídense mucho, Dana. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós, Jessy, cuídate mucho. Pero ya acabaron, ¿no? Ya. Ay, qué paso. Bueno, de 8 a 12. ¿Están de 8 a 12? Ajá. Ay, bueno. Ya en tu caso, ya cualquier cosa es tranquila, ¿no? Bueno. Todo lo que pasa